Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que no son extraños a subirse al tren del mame los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Strangers on a Train de Alfred Hitchcock. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Somos sus cinéfilos cuarentones de cabecera y todavía nos quedan algunos años más dentro de la década. En esta ocasión, la conversación sabrosa gira en torno a una magistral interpretación de la novela original de la escritora estadounidense Patricia Highsmith, Strangers on a Train. En este programa ya hemos abordado películas del maestro del suspense Sir Alfred Hitchcock. En la temporada 3, episodio 5, tocó hablar de Psycho, basada en la novela de Robert Bloch. Y en esta sexta temporada conversamos sobre Vertigo, basada en la novela de Boileau-Narcejac. Ya saben, uso los títulos en inglés para evitar conflictos entre las traducciones. Pero esas son las dos películas de Hitchcock que hemos abordado en estos micrófonos. Este director inglés no es amado por todo el mundo. Quentin Tarantino puede ser citado muchas veces diciendo que lo considera mediocre o que simplemente su cine no llegó a donde él habría querido por las restricciones de la época. Pero hasta Tarantino tiene que admitir que el perfil británico más famoso del cine ha influenciado a muchísimos directores clásicos y modernos con su particular enfoque del género thriller y del montaje cinematográfico. Podemos ver a Hitchcock en Spielberg, como por ejemplo también en De Palma, en Godard, como también en Truffaut. Es una figura influyentísima y su cine es una piedra angular del arte cinematográfico moderno. La cinta que nos ocupa hoy, como lo dije al principio, es adaptación de una novela americana de 1950. Hitchcock con frecuencia compraba los derechos de novelas y cuentos para adaptarlos al cine, como lo hizo con The Birds en 1963, basado en el cuento de Daphne du Maurier, Rope en 1955, basada en la obra de teatro de Patrick Hamilton, Rear Window de 1954, basado en el cuento It Had to Be Murder de Cornell Woolrich, y pues muchas otras más. Yo creo que en esto tiene muchas similitudes con el trabajo de Stanley Kubrick, quien también gustaba de adaptar libros, en ocasiones logrando resultados tan o más impactantes. El genio de ambos radica en encontrar la visión cinematográfica de la historia. En Strangers on a Train, Hitchcock nos cuenta la historia de dos sujetos que viajan naturalmente en un tren. El jugador de tenis Guy Haynes, que desea divorciarse de su esposa para poder contraer nuevas nupcias con Ann Morton, que es hija de un senador de Estados Unidos, y Bruno Anthony, quien desea asesinar a su odiado padre. Este último, un psicópata, le propone intercambiar crímenes. De esa manera, al no tener ninguna conexión con la víctima, ambos podrían salirse con la suya. Guy no lo toma en serio y le da por su lado para descubrir demasiado tarde que Bruno habla en serio. La novela de Highsmith, a grandes rasgos, plantea la misma historia, pero se enfoca más en la obsesión de Bruno y en los aspectos psicológicos. Hitchcock, por su parte, busca los aspectos más visuales y la narración gira en torno al conflicto más que a la motivación, a la que no deja de lado del todo. Una de las escenas climáticas de la película tiene lugar en un carrusel y es una secuencia exclusivamente hitchcockiana que no aparece en la novela. Esta tiene un final más oscuro y menos Hollywood.
lo que termina dándole la razón a Tarantino. Al menos en ese sentido, Hitchcock sí tenía las manos atadas. Strangers on a Train es un thriller con elementos policíacos. El personaje principal es un hombre simple, sumergido en un mundo demasiado complejo que pondrá a prueba sus valores éticos y morales. La culpa y la ambigüedad moral son los temas principales y el director plantea la pregunta, perdón. Si pudieras salirte con la tuya sin consecuencias, ¿harías el mal? Para Bruno, la respuesta es obvia y la pregunta resulta más bien retórica. Su propósito es deshacerse del padre al que odia y lo único que lo detiene son las posibles consecuencias de ser atrapado. Para Haynes no es tan fácil responder. Por un lado, ha sido beneficiario del crimen de Bruno, pero esto no lo exime de culpa. Su esposa seguiría con vida si no hubiera tenido esa conversación en el tren. Además, ahora ha contraído una obligación terrible y no es capaz de cumplirla. Incluso si se sale con la suya y logra cumplir su parte del trato sin sufrir consecuencias, Keynes no cree poder evadir su conciencia. Según el filósofo Fernando Sabater, la ética es el arte del saber vivir, más que un conjunto de reglas y normas que la sociedad nos impone, son valores e ideas, reflexiones personales sobre lo que nos conviene y lo que no. En función de esta definición, la ética sería la herramienta racional que nos ayude a alcanzar la felicidad y la plenitud, pero teniendo en cuenta la libertad y la responsabilidad del ser. Para Bruno, asesinar no es un problema ético porque la vida no es un valor. Para él, solo su comodidad importa, y es por esto que lo único que lo obliga a respetar la vida de los demás es el miedo a la consecuencia. Mientras que Haynes sí reconoce el valor de la vida, y aun si la vida de su esposa le estorba para alcanzar la felicidad con su novia, la vida tiene un valor mucho más alto que el de las consecuencias de ser atrapado. La idea de los dobles aparece durante toda la película, visual y narrativamente. Aparecen en todo el tiempo referentes y motivos que hacen llamado a esa idea. La edición cruzada nos mantiene yendo de un personaje al otro en una relación de dobles. En un shot, uno de ellos pide la hora y en el siguiente shot vemos al otro viendo el reloj. La película nos plantea dos respuestas a la pregunta eje, dos perspectivas diferentes y dos resultados, aun cuando al final, y no pongo spoilers en este análisis, el director se vea obligado a elegir una de las dos. Esta película tuvo en 1987 una adaptación cómica de manos del director Danny DeVito, quien también es uno de los personajes principales. En una suerte de metacine, un aprendiz de escritor se inspira en la película de Hitchcock para proponerle a su maestro de escritura creativa, que es interpretado por Billy Crystal, un intercambio de crímenes. De hecho, la película de Strangers on a Train aparece citada dentro de esta película que se llama Bota Mamá del Tren. Es digno de reconocimiento lo bien que pasa la historia del thriller policíaco a la comedia negra, pero también nos muestra cómo esta historia, cómo esta tesis que nos plantea Hitchcock eh, eh, puede entrar dentro de muchos géneros cinematográficos. No es exclusiva del thriller policíaco. Aquí lo que importa es la discusión ética, la discusión filosófica, la potencialidad de esa narración no se concentra o no queda recluida a un género cinematográfico, sino que por el contrario puede prestarse para muchas revisiones en diferentes historias. Lo puedes hacer como una comedia romántica, de la misma manera en la que lo puedes hacer como una película de horror
y también lo puedes pasar a una película de comedia, como es el caso de Bota Mamá del Tren, que además es súper recomendable, es muy buena adaptación y merece pues, su recomendación. Hitchcock es un director muy comprometido con el arte cinematográfico. Yo entiendo la crítica que Tarantino haga a él. Yo sé que no todo su cine es del mismo nivel de calidad y que tiene películas que son mejores que otras, pero definitivamente es una pieza clave para entender la historia del cine moderno, y el montaje hitchcockiano es hoy por hoy uno de los elementos, uno de los aportes más importantes que hizo el director al cine. Pero yo ya eché mucha saliva y ahora nos toca escuchar a mi compañero hermanito del alma, Fernando Sefink, y sus opiniones con respecto a Strangers on a Thing, esta interesante película de Alfred Hitchcock. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan, muchas gracias por esta introducción. Yo coincido contigo, Strangers on a Train es una gran película, es un gran thriller en el que Alfred Hitchcock nos demuestra algo que yo siempre trato de resaltar cuando se habla sobre el cine negro, y eso es que no se necesita que el protagonista de la película sea un detective, ya sea privado o un policía. No es necesario que la película trate sobre una investigación detectivesca para que la película sea cine negro, film noir. Y esta película es un ejemplo muy claro de que, sin dejar de ser thriller, pues la película no es una investigación, la película es un drama de personajes. Y creo que es muy valioso cuando una película de cine negro, que tiene todas las características de cine negro, como Strangers on a Train, en donde Hitchcock hace gala de un uso del estilo cinematográfico, con la cámara, con la fotografía, la iluminación, la música, que es totalmente característico del film noir, y lo hace con una maestría impecable, lo hace con un dominio del manejo de todas las herramientas para contar una historia de una manera tan perfecta, sin una investigación detectivesca, es decir, con un drama de personas que se encuentran en un dilema moral, en un dilema ético. Y eso me parece que le daba a muchas películas del cine negro, del film noir, una riqueza extra, que es justamente todo lo que tú nos mencionas en esta introducción tan interesante. Todo este debate, este dilema filosófico que plantea la película, y lo hace de manera muy dramática, lo hace de una manera que nunca se torna didáctica, por así decirlo, que nunca sientes que te están dando clases o que te están, pues que no, nunca sientes que la película te quiere, pues sí, literalmente como aleccionar, sino que la película realmente, a través del drama, a través de la interacción entre los personajes, a través del conflicto del protagonista, plantea el dilema ético. Entonces, son ideas muy profundas, ideas muy complejas, pero planteadas a través de lo principal que debe haber en una película, que es el drama, lo que te hace estar pegado, con los ojos pegados a la pantalla. Y este es un gran ejemplo de esas películas que no puedes despegar los ojos de la pantalla porque el suspenso es tan sofocante. También esto que nos mencionas de la dualidad, de la polaridad, de cómo muestra a estos dos personajes como espejo en negativo, o espejo al revés, una dualidad, una polaridad. El psicópata o sociópata que no mata,
por miedo a las represalias, y la persona normal que respeta las reglas porque está convencido, porque tiene principios, porque tiene valores normales de un ser humano, como la empatía y como el sentido de responsabilidad hacia la raza humana, hacia la vida humana. Entonces, es magistral, me parece magistral esto que tú mencionas de cómo nos maneja la polaridad a través de la dualidad. Y por otro lado, pues esta película que nos mencionas que hace un homenaje, un verdadero homenaje muy, pues muy cálido, muy que se nota que Danny DeVito al dirigir esta película Bota a Mamá del Tren, se nota que es un gran fanático de Hitchcock, se nota que es un gran fanático de esta película Strangers on a Train, y que incluso la película de Danny DeVito tiene la palabra train, throw mama from the train, Bota Mamá del Tren. Es un homenaje totalmente, como tú dices, una metaficción. El personaje de Danny DeVito va al cine y ve la película de Hitchcock y se inspira en la película de Hitchcock para proponerle este intercambio de crímenes al personaje de Billy Crystal. Y es una película divertidísima de humor negro, que hace un gran homenaje a Hitchcock y que me parece que, como tú bien dices, yo no sabía que el clímax de la película de Strangers on a Train no estaba en la novela, pero es algo que me pude imaginar o que me podría haber imaginado, porque es un clímax netamente hitchcockiano, es un clímax en donde todo termina estallando, toda la tensión que nos viene manejando la película, que es mucha, o sea, es realmente una película que te tiene con el alma en un hilo, y que cuando viene este clímax cargado de acción, estalla la tensión dramática y uno como espectador se siente pues como emocionado, se siente uno totalmente comprometido con el drama, con lo que está pasando en la pantalla. Y pienso que la película de Danny DeVito logra lo mismo exactamente cuando hay un clímax muy hitchcockiano en el tren, cargado de acción, cargado de emoción. También está uno muy comprometido con la situación. Entonces, creo que Danny DeVito hizo un gran homenaje, realmente un peliculón, Bota Mamá del Tren. Y en cuanto a la película de Strangers on a Train, yo en lo personal, pues yo tengo que confesar que obviamente, y pienso que ya me dirás tú, Paquito, tu experiencia, pero yo vi Bota a Mamá del Tren mucho antes que ver Strangers on a Train. O sea, yo la vi cuando era yo niño o puberto. Y la vi varias veces. Mi papá y yo éramos fanáticos de esa película y la vi muchas veces, me encantó. Y yo sabía que estaba basada en una película de Hitchcock porque la misma película te lo muestra. Y yo tuve oportunidad de ver Strangers on a Train en el cineclub de la universidad donde yo estudié. Y me acuerdo que éramos, no sé, unas 30 40 personas en el cineclub. Y para mí fue una experiencia súper grata porque ya conocía yo películas de Hitchcock, ya había yo visto clásicos como Psicosis, que ya platicamos aquí, ya había yo visto La Soga, La Ventana Indiscreta, ya conocía yo las películas más emblemáticas de Hitchcock, y aún así me sorprendió la película y recuerdo esa experiencia en el cineclub de la universidad, que todo el público estaba calladito y se sentía la electricidad en la sala. Se sentía eso cuando todos los que están presentes están comprometidos con el drama, que todos están al borde del asiento. Ese tipo de experiencias comunitarias de ver cine son las que uno, después de tantas experiencias en donde te arruinan la función hablando,
y pateando el asiento y las mil formas que hay de arruinarle el espectador al prójimo, este, esta este visionado de Strangers on a Train es una de las experiencias de una salita de cine que yo recuerdo con más cariño. Y con esto concluyo mi primera participación y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Fernando, gracias, híjole, qué buena conversación. Sin querer se convirtió también en un episodio de Bota Mamá del Tren. Originalmente no era la intención, pero sí tiene mucho que ver, pues tiene mucho que ver. Yo pienso, mi opinión personal es que un buen cine debe ser un cine que promueva la discusión, que promueva el debate, más que la discusión, el debate. O sea, que nos mueva la víscera al mismo tiempo que nos mueve el cerebro. Yo soy pésimo lector de filosofía y yo sé que tengo por lo menos una persona que nos escucha que es filósofo. Así que no voy a pretender ni de lejos que tengo la capacidad para hacer una lectura filosófica del cine, pero sí considero que un buen cine debe tener siempre una propuesta, una tesis, una pregunta que plantearle al público. Si bien no tiene que responderla, la mayoría de las veces la debe plantear. Y pienso que en mucho el fracaso de muchas películas modernas es que plantean preguntas interesantes, pero se van por la víscera, no se van por la reflexión. Y yo creo que Hitchcock, esa es su gran lección, que él sí nos permite tener ese debate filosófico sin necesariamente darle una respuesta, aunque a veces lo hace. Y en esta historia de extraños en el tren, pues eso hace, ¿no? Nos plantea una situación imposible, una situación que solo funciona dramáticamente, pero que nos va a hacer meditar y que nos va a hacer discutir y que nos va a hacer pensar, porque aunque es cierto que la película termina tomando una posición, sobre todo porque en esa época era incluso ilegal hacer que un criminal apareciera en pantalla y se saliera con la suya y no recibiera un castigo. Había un código para escribir guiones que les prohibía asumir la perspectiva de los malos, la perspectiva de los villanos. Pero aún dentro de esas restricciones, pues nos plantea esa pregunta, ¿no? Si te pudieras salir con la tuya, ¿lo harías? Claro, lo que nos plantea es una situación de homicidio porque es probablemente el mayor de los crímenes posibles, ¿no? Quitarle la vida a alguien más. Pero esto podrías también reemplazarlo con cualquier otro crimen y el debate sería el mismo. Si te puedes salir con la tuya, romperías la regla. ¿Cuál es el valor del contrato social? ¿Por qué es importante tener un contrato social aunque no haya consecuencias? Porque eso es lo que nos plantea. Incluso si te sales con la tuya, el contrato social, la ley, está ahí por algo. Y tú puedes ser víctima de esa anarquía que propones, o más que anarquía, porque insisto, yo no soy buen lector de filosofía, pero más que anarquía, yo más bien estoy hablando de ausencia de ley, esa ausencia de ley. Entonces, por eso nos pone a estos dos personajes a luchar el uno con el otro. Yo cumplí con mi parte del trato, dice Anthony, ahora tú cumple con la tuya. Chris Cross, dicen, Chris Cross. Ahora cumple con la tuya. Pero resulta que, pues que no tienen ninguna manera legal de hacer que la otra persona cumpla con su parte del trato. Es decir, si puedes salirse con la suya sin consecuencias, ¿por qué no hacerlo? Entonces, si no cumplo mi contrato y te entrego a la policía, ¿por qué no? ¿Por qué no te podría traicionar? Y volvemos a la misma discusión. O sea, tiene que haber un contrato ahí, un contrato social.
En este caso, el acuerdo de matar a otra persona, pues es precedido por ese acuerdo de respetar la vida de los demás. Y así te puedes llevar toda la película, ¿no? O puedes cambiar la situación y la puedes adaptar a otro. De ahí que era tan relevante hablar de Bota a mamá del tren, porque cuando tú le cambias la perspectiva al problema, no cambias la discusión, sigue siendo la misma. Aún en Bota Mamá del Tren, donde son dos, donde es una comedia. Y además, la diferencia más importante es que los personajes de Billy Crystal y de Danny DeVito, ninguno de los dos es psicópata, los dos tienen sentimientos de culpa, los dos son buenos, están enredados en una situación más complicada que ellos mismos. Entonces, como puedes ver, pues el cine puede fomentar esas discusiones, esos debates, esas pláticas, esos debates intelectuales y nos permite ver situaciones que son extraordinarias y que ponen a prueba pues nuestros valores. Como decía en mi participación anterior, pues la ética es el arte de vivir y yo ya no recuerdo quién lo dijo, pero había alguien, yo creo que fue el mismo Sabater, el que decía que nosotros somos felices en la medida en la que somos congruentes con nuestros valores. Si para ti la propiedad privada es un valor y robas, pues entonces no eres feliz porque no estás siendo congruente con tus valores. Si para ti la fidelidad es un valor, o sea, si tú reconoces en la fidelidad un valor y no eres fiel, entonces no puedes ser feliz porque no eres congruente con ese valor que tienes tú y no necesariamente hace referencia al contrato social del que hablamos, es decir, seguir la ley no necesariamente refleja nuestros valores personales, pero si para ti la ley es un valor, ser congruente y obedecerla, pues te lleva a la felicidad. Por otro lado, pues la ley puede ser injusta y la ley puede violar valores y derechos. Hay momentos como el que estamos viviendo, el panorama político que estamos viviendo en este momento en el mundo, que legaliza la ausencia de derechos y puede ser legal, pero eso no lo hace justo, eso no lo hace correcto. Entonces también ahí pues volvemos a discutir y hacer pláticas sobre los valores y sobre la ética. Pues bueno, yo creo que Strangers on a Train es una gran manera de poner esta discusión en la bandeja y pues que yo personalmente recomiendo ver estas películas porque nos va a producir conocimiento y nos va a fortalecer espiritualmente. Habrá otras películas que planteen problemas similares y si ustedes pueden recordárnoslas en los comentarios, se los vamos a agradecer. Justamente mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, que también es uno de nuestros escuchas, recientemente me recomendó una película que a lo mejor más adelante la abordamos en Independiente, que se llama La Mujer en la Ventana, The Woman on the Window, que es también cine negro y que también plantea un debate similar. Si te puedes salir con la tuya, ¿violarías la ley? Por ahí va esa discusión. A lo mejor es muy inherente al cine negro, porque pues precisamente el film noir habla siempre de los opuestos, siempre está contrastando los claros y los oscuros, y sus personajes principales, sus héroes son siempre personajes con defectos muy graves, con defectos dramáticos muy graves. Entonces, pues por ahí va la discusión. Yo voy a pasarle el micrófono a Fernando para que dé su última participación, para que mande sus saludos si así lo desea, y pues para que me diga si yo ya me volví loco o no.
Ahí te va, Fernando, el micrófono. Muchas gracias, Paquito. No, de ninguna manera pienso que te hayas vuelto loco, de ninguna manera pienso que me vayas a proponer que hagamos un intercambio de asesinatos, ni mucho menos. Y me parece interesantísimo todo esto que nos hablas, esto que nos mencionas de las películas que nos enriquecen planteándonos una tesis, planteándonos una temática, una serie de preguntas temáticas independientemente de si las responde o no, porque hay películas que las responden de manera contundente y hay personas que nos dejan, perdón, hay películas que nos dejan con las preguntas abiertas y con muchas posibilidades de respuesta, de tal modo que al final tenemos una confusión no solo intelectual, sino también emocional. Y ese tipo de películas es padrísimo cuando se logran. Y pues para enfatizar esto, yo quisiera mencionar algo que decía Stanley Kubrick al respecto. Kubrick decía, las películas deben tener ideas interesantes. Sin embargo, lo que debe de estar en primer plano no es la discusión intelectual, porque decía Kubrick, una película debe ser como una pieza musical. Lo primero es que te mueva las emociones, lo primero es el ritmo, lo primero es la vibra, la atmósfera, la emoción, el compromiso con el drama. Ya después, cuando vuelves a ver la película o cuando te vas a tu casa y reflexionas en torno a ella o cuando platicas sobre la película con otra persona, ahí entonces ya puede llegar la discusión temática o el debraye o hasta la discusión o el debate, digamos, o la reflexión. Y pienso yo que Stanley Kubrick era uno de los grandes maestros de hacer preguntas muy profundas sobre la condición humana y no contestarlas de manera contundente, sino de dejarnos con una ambigüedad deliberada y muy bien pensada que nos dejaba, pienso yo, emocionalmente muy, híjole, pues muy afectados. Yo pienso en Full Metal Jacket como un gran ejemplo de ese tipo de películas. Y yo quisiera insistir en lo que estaba yo diciendo hace rato de que el cine negro no necesariamente tiene que ser detectivesco, no necesariamente el protagonista tiene que ser un detective. Y quisiera mencionar otras películas que nos lo demuestran, así como lo hace Strangers on a Train. Quisiera yo mencionar otras películas de cine negro que se centran en personas normales, personas que no saben manejar un arma, personas que cometen crímenes por pasión, por las emociones. Ese tipo de cine negro se me hace interesantísimo. El mismo Kubrick lo exploró en su segunda película, El beso del asesino, Killer's Kiss, que trata sobre un boxeador que es una película súper cliché, ¿no? De un boxeador que se enamora de la esposa de un criminal y el clásico romance de cine negro de El amor prohibido. O los hermanos Cohen, por ejemplo, en su primer película Blood Simple, que también trata de personas que cometen crímenes y que están como pues metidos en una cuestión ética y moral. Y los hermanos Cohen después lo reiteran en una película que hace homenaje ya pues totalmente abierto al cine negro porque es una película en blanco y negro con esos claroscuros marcados llamada El hombre que no estaba, The Man Who Wasn't There, que es un total homenaje de los hermanos Cohen al cine negro de los años 40 y que trata sobre un barbero, es un simple barbero que también se ve involucrado en actividades ilegales, ilícitas, de homicidio, y que también es una película de cine negro que no es policíaca.
Hitchcock, pues sí, por supuesto que lo exploró en otras películas, ¿no? Y el thriller psicológico se le daba muy bien. Ya platicamos sobre Vértigo. La Soga es otra película que plantea justamente este tema del asesinato, de esta cuestión moral y ética del asesinato. Y ahora que lo pienso, Woody Allen es un autor que pienso yo que toma mucho de Hitchcock en ese sentido, o más bien toma mucho del cine negro que vio Woody Allen en su juventud, porque es otro autor obsesionado con el asesinato, con la posibilidad de cometer un asesinato y de salirse con la suya. Y me hace pensar en películas, desde la última noche de Boris Grushenko, ya Woody Allen ya estaba explorando de manera filosófica el tema del asesinato y después lo repite con crímenes, perdón, con esta película que ya platicamos aquí, sí, Crímenes y Pecados, Crimes and Misdemeanors, lo vuelve a plantear en esta película que es casi un remake, que también ya platicamos, Match Point, y después esta película, un hombre, se me fue el título de la película con Joaquín Phoenix, un hombre, híjole, se me fue el nombre, pero también de Woody Allen con Joaquín Phoenix, que también explora esta cuestión de cometer un asesinato, salirse con la suya, o esta otra película que hizo de, con Scarlett Johansson que se llama Scoop, de un mago y un asesinato, pero bueno, esto ya me se está tornando mi segunda participación ya se está yendo más hacia Woody Allen que hacia Hitchcock, pero pues no me queda más que decir que Strangers on a Train es una de esas películas de Hitchcock que no te dan respiro, de esas películas como La Ventana Indiscreta, que literalmente estás pegado a tu asiento, que no, híjole, no, cuando pestañeas ya se acabó la película. Y quisiera también mencionar North by Northwest, que es una película de espionaje que no entra, digamos, dentro de este tipo de película como Strangers on a Train, pero que es otra película de Alfred Hitchcock en la que una vez más un personaje se ve involucrado en una situación de ilegalidad, o sea, de verse perseguido por un crimen que no cometió. Entonces, ahora que lo pienso, pues creo que sí, Hitchcock sí tenía un tema ahí con la cuestión de las reglas, de las normas, de esto que tú que nos mencionas muy interesante, Paquito, del contrato social y por supuesto, pues no se puede dejar de lado Psicosis, que es la historia de un hombre enfermo mental que comete dos crímenes sin darse cuenta, que comete dos asesinatos pensando que los cometió su mamá y que él es un cómplice. Entonces, también creo que Psicosis es otra más de estas películas en las que se plantea la posibilidad de cometer un asesinato y salirse con la suya. Y en este caso es el hijo de la asesina, el que está encubriendo, el que limpia toda la sangre, el que arregla todo el desastre, mete el cuerpo en el coche y lo echa al pantano y la mamá vuelve a matar y el hijo vuelve a encubrir hasta que al final pues ya es descubierto, ¿no? Pero sí, ahora la verdad, este capítulo ha sido muy enriquecedor para mí, darme cuenta cómo Hitchcock tenía muy en su mente esta cuestión de la posibilidad de salirse con la suya al cometer un asesinato y las implicaciones filosóficas, las implicaciones éticas, morales y por supuesto la culpa que conlleva, ¿no? Porque Norman Bates o el protagonista de Strangers on a Train están torturados por el crimen que ya se cometió y este protagonista de Strangers on a Train está torturado porque pues el otro ya cumplió con su parte del trato y ahora lo está acosando
literalmente acosando, torturando psicológicamente para que cumpla con lo suyo. Y es una película poderosísima. Yo con esto concluyo mi segunda participación y le mando un abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para grabar el podcast, por supuesto a su hijo Mario Humberto, y un agradecimiento profundo a todos ustedes que nos brindaron su tiempo y su atención para escucharnos parlotear sobre Strangers on a Train. Muchas gracias, Paquito. Gracias a ti, Fernando. Híjole, esta película fue un poquito más difícil de lo normal, más que nada porque pues es una película que está llena de matices y de cosas interesantes y pues a veces no me da el intelecto para poderlas digerir todas, pero esperemos que haya sido interesante, que les haya resultado atractivo y que les sirva de entrada a este maravilloso mundo cinematográfico de Hitchcock, con todo y que Tarantino diga lo que quiera, ¿no? Con todo y que Tarantino diga lo que quiera. Pero vamos a continuar con este director. Probablemente en futuras emisiones hablemos de otras de sus películas. Hay unas que a mí me gustan mucho y que ya las puse en el tintero, como Lady Vanishes, por ejemplo, que se me hace una muy buena película. O a lo mejor de plano nos aventamos un especial sobre Hitchcock para que hablemos de todas de un golpe. Lo cierto es que era un director, si bien con sus fallas humanas, sobre todo tenía muchos conflictos con los actores, es una persona que cambió el cine y la historia del cine para siempre. Pues en esta ocasión hablamos de Strangers on a Train, y pues yo quiero aprovechar este último momento que tengo para platicar con ustedes, para agradecerle a los sospechosos comunes, a las personas que nos escuchan, que nos comentan en Facebook y en YouTube y que nos hacen la vida más liviana a Fernando y a mí, porque pues este programa lo hacemos por y con gusto, únicamente para compartir nuestro amor por el cine y nada más. Entonces, nuestra mayor recompensa es saber que nos escuchan y saber que están ahí comentando y opinando. Le mando un abrazo muy fuerte a Víctor, que es probablemente nuestro más grande fan, porque es el que realmente está pendiente de que salgan episodios nuevos. Nos ha honrado muchas veces con elogios que nosotros agradecemos mucho y es un gran amigo y hermano. También quiero agradecerle a Briseidi Torres Cantú. Hace poco nos comentó que Tremors es la película favorita de su hija y qué buen gusto con estas personas da gusto platicar. Le mando un saludo a ella y a su hermosa familia. Es un privilegio contarlos entre nuestras amistades. También quiero mandarle, por supuesto, un abrazo a Omar López, que es el primerísimo que le pone like en Facebook y no se la han ganado nunca. También a Abraham González, que además es el que más comenta nuestros videos en YouTube. Si no fuera por él, la mayoría de las veces nos iríamos en blanco. Si se me pasa alguien de saludar, Fernando Rivero también, ella se me andaba olvidando y se me olvidan muchos nombres, yo tengo muy mala memoria para los nombres, pero a todos los que nos escuchan les mandamos un abrazo, nuestro cariño. Quiero dedicar este programa a mi hijo Mario Humberto, como siempre, es mi motivación en la vida y quiero que este podcast permanezca en la posteridad como patente, testigo del cariño que le tengo a mi hijo y también a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, pues que se echa la bronca de cuidar al niño y a la casa mientras yo me encierro a grabar y a editar y a programar el programa y por eso es que la llamamos nuestra productora ejecutiva. Sin ella no se podría hacer definitivamente. Y bueno, pues vamos a cerrar este comentario con la, perdón, con la frase cliché de siempre.
Hasta la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!